Nuevas prohibiciones en Cuba recrudecen el desarrollo económico y las actividades individuales. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Un total de 124 actividades económicas se prohibirán para ejercer el trabajo por cuenta propia, TCP, en Cuba, según el Clasificador Nacional de Actividades Económicas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, publicado el pasado 10 de febrero. Entre las actividades reguladas se hallan la producción audiovisual y cinematográfica, programación y transmisión de televisión, actividades de programación de la cultura, música, las artes escénicas, el libro, las artes plásticas, el cine, el patrimonio cultural, el trabajo comunitario, gestión de salas de conciertos, videos, galerías de artes, librerías, excepto la venta de libros de uso, casas de cultura, teatros y otras instalaciones similares. De esta manera, serían prohibidos los proyectos de arte independiente, como las galerías de arte, cine, proyectos comunitarios independientes y organizaciones como el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, INSTAR, los cuales funcionan en el país desde hace varios años. Se acabó no solo el arte independiente, sino la posibilidad del arte de vanguardia. Quieren que los artistas se rebelen en masa o se vayan del país en masa, afirmó Tania Bruguera, directora de INSTAR. Para la curadora independiente, Liana Rodríguez, se trata de una receta al desastre económico. La práctica independiente en las artes visuales ha venido durante años a cubrir los espacios de las instituciones incapaces de cubrir razones disímiles, carencias económicas, falta de libertades de gestión ante instituciones centralizadas y burocráticas por falta de la preparación de sus especialistas. La prohibición de esto no ayuda, pues a ello sumemos que las instituciones de artes en Cuba tampoco tienen la capacidad de emplear todo ese sector que trabaja de manera independiente. A ello debemos sumar que sin la posibilidad de un escenario democrático donde existan espacios de todo tipo para la producción artística, ¿cómo es posible entonces que la Constitución hable de libertad de expresión y libertad creativa? La artista plástica egresada de San Alejandro y del Instituto Superior de Arte, ISA, Cecilia González, opina de las nuevas regulaciones que han afianzado lo que se decía en el decreto 349 aprobado en 2018 y que impone la censura y la criminalización del arte. Ahora con menos zonas grises, porque queda claro que es ilegal tener un espacio de arte independiente, por tanto criminaliza las iniciativas que han surgido en los últimos años y queda la fuerza bajo el control del Estado como plataforma de divulgación y comercialización del arte. Además que se acentúa la figura del intruso, aquel artista que no tiene registro de creador y por lo tanto no es artista para los ojos del Estado. Eso implica que ese producto pase por una zona de ilegalidad. Lo mismo pasa en el cine. Por ejemplo, los cineastas no tienen registro, no pueden hacer cine porque estarían cometiendo una ilegalidad. Es simplemente absurdo, va en contra de los derechos más básicos de expresión, de los derechos civiles más elementales. Otros artistas llaman la atención que, coincidentemente, las prescripciones se publican en medio de una campaña gubernamental de conmemoración de palabras a los intelectuales. Aquel discurso de Fidel Castro en 1961, donde sentencia, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Mayerly García, historiadora de arte y editora, señala que la cuestión no es el ejercicio de esa profesión, sino que el contenido del producto cultural puede ser controlado por ellos, por el gobierno, mediante sus instituciones. En la mesa redonda del pasado 9 de febrero, el ministro de Economía, Alejandro Gil, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, afirmaron que se permitía el desempeño de más de 2.000 actividades en forma de TCP. Para el economista Mauricio de Miranda, sigue imperando la lógica de no hacer reformas estructurales profundas que conduzcan a una senda de crecimiento económico y de mejoramiento del bienestar de la población, sino de ir abriendo poco a poco algunas cosas, apretando el control sobre otras, aparentando que hacen cambios importantes cuando en realidad son solo cambios cosméticos, en algunos casos franco retroceso, y sigue la lógica de mantener por encima de todas las cosas el control sobre la sociedad. Se prohíbe además la edición y la maquetización de libros, tabloides y periódicos, además de revistas y cualquier formato o soporte, las actividades de agencias de noticias y de periodistas, dígase el periodismo independiente, lo cual contraviene los derechos registrados en la Constitución de la República de Cuba. En el artículo 54 de esta Carta Magna, aprobada en 2019, se estipula que el Estado
reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Y en el 55 se reconoce igualmente la libertad de prensa. Ello pese a que la Constitución, según han afirmado varios juristas, se contradice constantemente, por ejemplo, al afirmar además que el derecho a la libertad de prensa se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad, o sea, la socialista, impuesta por esta misma Carta Magna. Al igual que cuando se establece que los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas, y no puede ser objeto de otro tipo de propiedad. Este listado de regulaciones, según se especifica, pudiera ser modificado a partir del proceso de conciliación de las normas jurídicas, actualmente en proceso de elaboración, pero a su vez constituye una continuidad de normas que ya existen en el país, como la Ley 88, más conocida como la Ley Mordaza, mediante la cual en 2003 se llevó a prisión a 75 disidentes, entre ellos 25 periodistas independientes. El suceso se conoció como la Primavera Negra de Cuba. Asimismo, entre enero y febrero de 2020, en virtud del decreto 370 sobre la informatización de la sociedad cubana, se impusieron unas 32 multas de 3.000 pesos a activistas pro derechos humanos y periodistas independientes por sus publicaciones en redes sociales que atentaban contra el interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Algunos de ellos también les confiscaron teléfonos celulares, considerados estos las herramientas que utilizaban para infringir la norma. De igual forma, las nuevas regulaciones vendrían a completar el artículo 149 del Código Penal, referido a la usurpación de capacidad legal. Este estipula que el que con ánimo de lucro o con fin malicioso o causando daño o perjuicio a otro realice actos propios de una profesión cuyo ejercicio no está debidamente habilitado, incurre en la sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año o una multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Aunque más de 2.000 actividades se permitirán en el TCP, lo que pudiera significar una apertura, para muchos constituye un artificio. Es como una burbuja llena de nada. Las actividades relacionadas con el pensamiento, la producción de sentidos, etc., siguen vedadas. Como buen estado totalitario, las riendas de la libre expresión permanecerán cortadas y tensas. Esta no es más que otra ilusión política que los prestidigitadores del socialismo lanzan para aparentar una apertura. El ADN del colectivismo supone la supresión de libertades individuales y la propiedad privada, y el día que deje de ser así, digamos, el día que un medio independiente sea legalizado, sin cortapisas, o un cubano genere y acumule riquezas en un ámbito de libertad económica, el régimen se vendrá abajo. Por otro lado, la puesta en escena actual posiblemente busque reproducir aquella carnada que en 2018 mordió Obama, cuando creyó o sus asesores creyeron que Cuba daba pasos hacia la apertura democrática. Ya CNN acaba de caer en la trampa con un titular tragicómico. Después de una larga espera, Cuba abre la puerta a más capitalismo. Otra de las actividades incluidas en las nuevas prohibiciones, jurídicas y contabilidad, investigación científica y desarrollo, así como de arquitectura e ingeniería, las inmobiliarias, las agencias de viajes y los operadores turísticos. Para Laritza Liebersen, este listado es muy general, abstracto, no se dan explicaciones de los motivos por lo cual el gobierno impone este tipo de restricciones, lo cual es una arbitrariedad. De igual forma, la abogada y directora de Cubalex asegura que en lugar de arreglar el problema lo complicaron. Dice que son solo 124 las prohibidas, pero en realidad son muchas más. Hay muchas más actividades prohibidas que permitidas, y eso lo que hace es estancar el desarrollo en el sector no estatal, e incluso atenta contra la libertad y la libertad de elección de empleo de los ciudadanos. Se prohíbe igualmente las actividades de sindicatos y otras asociaciones, lo cual contrasta con los debates sostenidos con el gremio de artistas escénicos en enero, así como las exigencias de la plataforma 27N. Mientras negocian con los primeros la permisibilidad de la creación de un gremio de artistas independientes, ya se preparaba este documento que lo prohibía totalmente. Estas decisiones, contra las que no existen mecanismos legales para cuestionarla de forma efectiva, más allá de la crítica pública, demuestran que en Cuba se hace necesario, además de una profunda reforma económica, una no menos profunda reforma del sistema de gobierno y de sus instituciones, que conduzca a una verdadera democracia, porque un sistema democrático, con un parlamento libremente elegido,
no importa si se dispone de mayoría o no, se podría interpelar a un ministro o a un gobierno pleno por sus políticas cerradas. En un parlamento libremente elegido, se podría disponer de una iniciativa legislativa real y un sistema democrático. Existirían los mecanismos que permitieran exigir la rendición de cuentas a quienes deben hacerlo, pero no están por encima del pueblo, sino a su servicio. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.